Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterada. Continuamos sobre los textos del capítulo número 9 del Bhagavad Gita y teniendo reflexiones sobre ellos que nos ayuden un poco a comprender la esencia de los mismos según el enfoque de los acharyas de el Vaishnavismo o la senda de adoración personal al Señor Supremo. Ayer habíamos tratado un texto y habíamos dejado otros de lectura, sea que solamente los dejé para reflexión, pero el texto que habíamos tratado anteriormente de manera concreta es un texto que tiene su complejidad desde el punto de vista de la manera en que cada persona lo tome, porque es un texto que hace referencia a la adoración directa e indirecta de Dios. Desde un punto de vista se puede decir que todo es adoración a Dios si tenemos en cuenta que todo surge de Dios, todo es mantenido por Dios y todo está supeditado a Dios. Por tanto, cualquier cosa que una persona tome como objeto de adoración o elemento de adoración, o sea, a quien rinde su adoración y a quien rinde su atención, entonces se puede decir que de manera indirecta esa adoración o atención llega al Señor Supremo, porque si todo de una forma u otra se deriva de Dios, entonces eso a lo cual usted está adorando también se deriva de Dios. Así que a fin de cuentas la adoración va a llegar o debe, se podría decir que está dirigida también al Señor Supremo. Pero también aquello que usted emplee en su adoración, o sea, si usted sigue el camino de los rituales o el camino de las ofrendas desde el punto de vista material, entonces aquello que usted emplee en su adoración, eso también, sea lo que sea, fuego, mantequilla, flores, lo que sea, viene también de alguna forma del Señor Supremo, porque todo viene de Él. Entonces la ofrenda también es, se podría decir, el propio Señor Supremo. O sea, desde este punto de análisis así, entonces uno podría decir, bueno, no importa lo que yo adore, porque adore lo que adore, de una forma u otra, el Señor dice, Bhagavad Gita, que me está adorando a mí. Sí, pero el Señor también dice en Bhagavad Gita, en ese mismo verso, que de manera equivocada o indirecta. Entonces, cuando se habla de adoración indirecta y de adoración directa al Señor Supremo, el Señor de cierta forma cuestiona la adoración indirecta y entonces lo hace con la palabra, o sea, mencionando la palabra adoración equivocada, o sea, lo están haciendo de manera equivocada. Yo sé que algunas personas también, o sea, tienen el convencimiento de, bueno, no importa porque de todas formas, si adoro tal elemento o adoro cualquier elemento que sea, entonces a fin de cuentas y en mi corazón creo que eso es el Señor, entonces la adoración va para el Señor. También otras personas piensan, bueno, yo adoro ahora tal elemento y con el tiempo me iré perfeccionando, mi adoración también irá cambiando, ¿no? En el transcurso de las vidas. Evidentemente sí, sin lugar a dudas las dos respuestas son respuestas aceptables y cada persona va comprendiendo y reflexionando sobre su modo de adoración. Y eso ya es cuestión personal de cada quien. Ahora, sin embargo, la cuestión del devoto estudioso es guiarse por la palabra del Señor y el Señor claramente dice que la oración indirecta no es adecuada, o sea, es una oración equivocada porque te sumerge o te va introduciendo en diferentes peligros o riesgos de desviación constantemente. O sea, corre el riesgo siempre presente de que poco a poco, sin darte cuenta,
tu adoración se vaya estableciendo tanto en ese elemento determinado que te centras en él, y entonces el objeto final, o sea, el Señor Supremo, va siendo desplazado. Entonces pasas de lo que se podría llamar una adoración que al principio está bien encaminada, pasas a caer en lo que llaman idolatría. O sea, en referir una adoración específica centrada en un elemento que en última instancia proviene del Señor, o personaje que proviene del Señor, pero que no es el Señor Supremo, y que te puede absorber la atención por completo a tal punto que tu relación puede ser tan fuerte con ese elemento o con esa personalidad determinada que simplemente la meta última o Señor Supremo en persona pasa a un segundo plano. Entonces había leído ayer 3 versos para la reflexión de hoy, y el primer verso decía lo siguiente, que sigue abordando el mismo tema de la adoración indirecta. Es un verso que anticipaba ayer, nos habla que no todas las adoraciones, no todos los tipos de adoraciones, no todos los elementos a los cuales podamos decidir adorar conducen al mismo lugar. Cada elemento nos conduce al plano de conciencia en el cual está establecido ese elemento. Esto es un fenómeno científico. O sea, cuando usted decide adorar a algo, es porque usted siente por ese algo determinado sentimiento, ya sea de respeto, de entrega, de amor, de endeudamiento, de agradecimiento, lo que sea. Pero eso hace que su atención se centre en ese algo. Cuando su atención se centra en algo, entonces usted progresivamente se puede decir que está comenzando las últimas fases de, por ejemplo, del proceso de Ashtanga Yoga de Patanjali. O sea, usted está centrando su atención. Con el tiempo sus sentidos se irán recogiendo en ese elemento o objeto o presencia. Con el tiempo usted irá entrando en estado de meditación, o sea, con la perfección de la práctica en ese objeto y presencia, y con el tiempo usted, si es lo suficientemente entregado, entrará en samadhi, pero en relación a ese objeto, presencia o personalidad determinada a la cual usted está adorando. Y cuando entre en samadhi, entonces su conciencia simplemente va a establecerse en el mismo nivel o plano de conciencia al cual pertenece o en el cual rige esa personalidad o elemento o figura a la cual usted está adorando. Por eso lo más importante en la práctica no es el samadhi. O sea, el samadhi es el estado último en lo que es los 8 escalones de la Ashtanga Yoga, el samadhi, perfecto. Pero el samadhi es una condición general. O sea, lo más importante no es llegar al samadhi, sino lo más importante es qué es lo que provocó el samadhi. O sea, ese estado general conocido como samadhi, cuál es su particularidad. O sea, en qué punto, en qué elemento es que surgió. Porque allí es donde va a quedar su conciencia, y por tanto allí es donde va usted a iniciar su próxima vida. Sí, uno a veces no comprende la seriedad de esto, pero es muy serio. Comprender esta ley es muy serio, porque allí donde se establezca su conciencia, entonces allí va a ser usted arrastrado, lo quiera o no lo quiera, en su próxima vida. Entonces el devoto puro, por una razón u otra, ha ido purificando sus determinados deseos y simplemente se ha quedado con un solo deseo predominante: el deseo de regresar a la morada eterna de el Señor Supremo, y no a ninguna otra morada ni ningún otro plano de conciencia. O sea, él solamente quiere estar en eterna compañía de su amado Señor Supremo en su forma personal, y dedicarse eternamente al servicio amoroso o intercambio de sentimientos amorosos con él, que le tributarán o le tributan por adelantado un gozo ilimitado e indescriptible. El devoto no quiere poder, no quiere liberación, el devoto no quiere nacer aquí o nacer allá, él simplemente quiere estar siempre en presencia perfecta de Dios, en el plano de conciencia de Dios. Por tanto, por eso es que el devoto dedica toda su atención de manera directa a la personalidad de Dios. Él respeta a cualquier cosa
como parte derivada de Dios, pero él dedica su adoración, él le entrega su corazón absolutamente solo a la suprema personalidad de Dios en su aspecto personal. Él comprende al Brahman, él comprende a Paramatma, él comprende a los representantes del Señor, a las otras figuras, a los representantes, a los semidioses, no sé cuántas cosas más. Él comprende su posición, cuán excelsos son, cuán magníficos son, pero su corazón le pertenece a una sola persona, a la suprema personalidad de Dios. El corazón del devoto no es un corazón promiscuo, o sea, no es promiscuo, no conoce la variedad de afectos en cuanto a diferentes objetos de amor. Quizás lo haya sido en el pasado, pero la propia atracción que la práctica del servicio devocional va despertando en él, va haciendo que esa promiscuidad se vaya reduciendo y se vaya centrando todo en un solo elemento o figura principal, la suprema personalidad de Dios. Entonces el devoto convierte a la suprema personalidad de Dios en su aspecto personal, en su único objeto de amor. Esto no quiere decir que el devoto no siente amor y aprecio por nadie más, sino que siente amor y aprecio por todo lo demás, incluyendo familia, amigos, desconocidos, animales, plantas, planeta Tierra, universo, semidioses, lo que sea, pero en tanto todo lo demás lo ve como parte del Señor Supremo. O sea, él ha comprendido que todo lo demás está ubicado en el Señor Supremo. Entonces, él ama a todos en el Señor Supremo. O sea, él ama a todos en Dios. Pero su corazón ha sido inundado por completo por el espíritu de amor de Dios. Y ese mismo espíritu de amor de Dios es quien lo lleva a sentir afecto por todo lo demás, pero movido por el afecto de Dios. O sea, movido por el amor que Dios siente por todo lo demás. Entonces, esa es la vida del devoto. Aquel que emprenda el servicio devocional o el camino de amor por Dios debe saber que Dios se va a ir estableciendo como único regente de su corazón. Dios en su forma personal se va a ir estableciendo como único amante, como único dueño de su corazón, porque Dios es ilimitado y por tanto cuando Él entra en el corazón, Él va a ocupar todo el corazón. Él no va a dejar espacio para nada más. Y todo lo demás va a seguir en el corazón, pero transformado, porque ahora va a ser amado desde la perspectiva del amor de Dios y del amor por Dios. Eso va a hacer que nuestra relación con todas las cosas y todas las personas se vaya modificando. Esta modificación significa que los lazos de apego enfermizo, los lazos de lujuria, de querer poseer a una persona, de querer disfrutar solamente de ella para mí, o sea, todo eso se va a ir diluyendo y va a ser reemplazado por un lazo de amor espiritual hacia esa persona o elemento. O sea, aquel que no quiera que eso pase en su vida, entonces simplemente no debe emprender el sendero de servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Pero aquel que quiera ser regenerado y ser renovado en el amor puro de Dios, entonces es la única forma de hacerlo. Entonces el servicio indirecto a Dios no nos conduce a eso, porque el servicio indirecto a Dios lo que hace es meter en el apartamento de nuestro corazón a otros elementos o personalidades que no son directamente el Señor Supremo. Entonces él no hace eso. La literatura, incluso la de los judíos, del pueblo judío, dice, mi Señor es un Señor celoso. O sea, el Señor Supremo es un Señor celoso. Celoso en el sentido de que Él ama totalmente. Y entonces Él también, cuando tú lo amas, Él busca, espera, desea que tú también lo ames totalmente. Y para amar totalmente al Señor hay que comprender perfectamente este concepto del Señor y sus energías. Hay que comprender qué es el Señor Supremo y qué son sus energías y sus diferentes manifestaciones. Porque adorar a las energías del Señor y sus manifestaciones no significa completamente estar adorando de manera directa al Señor Supremo. Evidentemente, el sendero de la adoración progresiva, si uno lo sigue de manera adecuada y vigila de no descarriarse, evidentemente va a derivar en el amor por Dios. Por ejemplo,
vamos a suponer que yo pertenezca a la rama de cristianismo y sea católico y no sé, y yo me identifiqué o por tradición en mi familia lo hacía con San Francisco de Asís. Y tenían cuadros, imágenes de San Francisco que recordaban a San Francisco, poemas de San Francisco, libros de San Francisco, oraciones de San Francisco, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que yo entonces sentía especial afecto por la figura de San Francisco de Asís, pero vamos a recordar que ese afecto entonces me va a llevar a leer sobre su vida, a leer sobre sus textos. Ahora, cuando yo empiezo a relacionarme con la figura de San Francisco de Asís, que es lo mismo que relacionarme con sus actividades históricas, lo cual implica todo su proceso de conversión y después su obra como fundador después de los franciscanos, etcétera, etcétera, la forma en que sufrió, la forma en que murió, los estigmas de Cristo que se manifestaron en su cuerpo. O sea, cuando yo empiece a relacionarme cada vez más con la figura de San Francisco de Asís, voy a estar cada vez más relacionándome, acercándome y comprendiéndome el proceso de amor por Dios que fue surgiendo y madurando en la personalidad de Francisco de Asís. Entonces, en la medida que yo profundice en San Francisco de Asís, en esa misma medida va a salir a mi encuentro el amor que Francisco fue sintiendo cada vez más por Jesús de Nazaret y por el Señor Supremo. Entonces quiere decir que mi relación con Francisco, mi atracción hacia Francisco me va a llevar obligadamente a encontrarme con Jesús y con Dios. Cuando yo me encuentre con Jesús y con Dios, entonces voy a ver que Dios y Jesús eran el objeto de amor de Francisco. Entonces, si yo me he identificado tanto con Francisco, entonces yo voy a caer naturalmente, si me dejo seguir en el proceso, en el amor hacia Jesús y Dios. Porque Francisco en su vida me va a llevar a amar con su ejemplo, sus poemas, sus oraciones, a Jesús de Nazaret como el Salvador, el Mesías, y al Señor Supremo, o sea, a Dios mismo. Entonces yo ya no voy a sentir adoración, por decirlo así, hacia la figura de Francisco, sino que mi adoración va a ser evolucionada, o sea, va a evolucionar, va a trasladarse a la figura de Jesús y Jesús evidentemente me va a llevar a la figura del Padre. Como podemos ver, es una cadena, sánscrito sería parampara, o sea, el devoto del Señor me debe llevar al otro devoto, que me va a llevar al otro devoto, hasta llegar al Señor. Esa es la única forma de llegar al Señor. Por eso el Señor Chaitanya Mahaprabhu explica que Él es Krishna Nitya Das, Das Anudas, o sea, el eterno sirviente del sirviente del sirviente del sirviente del Señor Supremo. O sea, Él no se considera directamente un sirviente de Dios, sino un sirviente del sirviente del sirviente del sirviente del sirviente, por ahí para allá, de Dios. Ese proceso de adoración es el proceso de adoración sano y natural, que si uno lo sigue adecuadamente, perfecto, comienza siendo indirecto y termina siendo directo. Pero la mentalidad humana, debido a su enfoque materialista, normalmente no sigue ese proceso. O sea, cuando adora a una figura específica, se identifica tanto con esa figura que termina adorando simplemente a su imagen, a su nombre, a su estatua, al día en que apareció en este mundo, al día en que murió, a los escritos que dejó. O sea, se queda en esa figura y se va olvidando del objeto de amor de esa figura, o sea, a quién amaba esa figura. O sea, se va olvidando de que esa figura se hizo trascendental desde el punto de vista espiritual porque su vida fue llenándose de amor por alguien más. Pero tú te has quedado en la adoración de esa figura. Entonces, de hecho, te diré algo. Esa figura, si es una figura realmente santa, si fue un alma elevada, no va a estar feliz de que tú te quedes adorándola a ella. Porque esa figura, las grandes almas, lo menos que querían era que la adoraran a ella.
sea, no la adora. De hecho, cuando un maestro espiritual, un gran maestro espiritual, un maestro espiritual de verdad fidedigno, acepta el servicio y la adoración de su discípulo, lo acepta por un simple hecho, porque ese sentimiento de adoración del discípulo va a permitir que el discípulo siga sus indicaciones al pie de la letra y entonces él por sus indicaciones los va a ir conduciendo al despertar del amor por Dios. Pero no es porque él necesita, ni quiere, ni añora ningún tipo de adoración, porque él sabe conscientemente que el único que merece toda la adoración es la suprema personalidad de Dios. Entonces hay que tener cuidado si vemos la historia humana y si vemos quizás la propia historia de nuestra vida, cómo a veces centramos tanto nuestra adoración, tantas nuestras oraciones en una figura determinada, que al final nos quedamos en esa figura y nunca transitamos hacia la adoración directa al Señor. Hay figuras, yo sé, que son muy atractivas, tanto en la tendencia de cristianismo, los santos cristianos, etcétera, etcétera, como en la tendencia de estas orientales, figuras muy atractivas tanto en su forma como en los poderes que se hablan de ella, en los Vedas, bla, bla, bla. Pero entonces hay que tener cuidado de no quedarse en esa figura, de no estancarse en esa figura. Uno debería preguntarse siempre, para que una figura sea relevante desde el punto de vista espiritual, esa figura tuvo que haber sido un gran alma. Si no fue un gran alma, entonces no es relevante espiritualmente. Si fue un gran alma, quiere decir que sintió un amor absoluto y puro por el Señor y dedicó su vida a servir al Señor Supremo. Si no hice eso, imposible que sea un gran alma. Fíjense esta reflexión lógica. Entonces, si esta figura es un gran alma precisamente porque en su vida en algún momento comenzó a dedicarse por completo al servicio del Señor y en virtud de ese servicio fue que se estableció como gran alma y por eso es que es venerada y respetada, entonces esa figura en su propia vida me está dando el ejemplo de lo que yo mismo debo hacer. Lo que yo mismo debo hacer no es quedarme en una relación de adoración directa con esa figura, sino en comprender el mensaje que esa figura mediante su vida me dio a mí. O sea, dedicarme a tratar de comprender y acercarme, relacionarme y servir a la suprema personalidad de Dios en su aspecto personal. Cuando se habla de alguien como gran devoto, por ejemplo, en estas cosas, ya hablé por ejemplo de Francisco de Asís, hay muchos más, en la tradición de Oriente, cuando se habla a alguien como gran devoto, gran figura o gran semidios, si uno investiga, va a ver que ese apelativo o esa categoría viene por la entrega que esa figura tiene con respecto al Señor Supremo. Si vamos a Brahma, podemos ver la adoración de Brahma a Dios. Brahma está constantemente adorando y meditando en Dios. De hecho, no hace nada sin meditar en la suprema personalidad de Dios. La literatura está llena de oraciones de Brahma muy significativas, muy entregadas, muy amorosas hacia la suprema personalidad de Dios. Si hablamos de Shiva, vamos a ver que Shiva también lo clasifican como el mejor de los devotos. Shiva también siempre está absorto en la meditación sobre los pasatiempos del Señor Supremo. Una vez le dijo a Parvati, ¿sabes por qué yo soy eterno? Porque yo siempre estoy meditando en los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, o sea, en el Srimad Bhagavatam. Si hablamos de Ganesha, vamos a ver que Ganesha es tan relevante precisamente porque es un devoto perfecto de la suprema personalidad de Dios. Ganesha siempre está al servicio de la suprema personalidad de Dios. Entonces, la cuestión es esta. O sea, cualquier figura relevante que se ha tornado en figura adorada y respetada desde el punto de vista espiritual, se ha vuelto así precisamente porque dedicó su vida y la sigue dedicando al servicio absoluto del Señor Supremo, a meditar en el Señor Supremo en su aspecto personal. Entonces, si usted es adorador de manera directa de cualquiera de esas figuras, se espera que usted en su relación con esa figura se vaya permeando, o sea, se vaya inundando el mismo amor que esa figura siente por el Señor Supremo. Pero si usted se queda en todos
los fanatismos y en todas las creencias ciegas que se han ido construyendo culturalmente sobre esa figura, usted nunca va a trascender la mera adoración de esa pintura, de esa piedra o de esa oración. Debemos saber que toda figura, toda gran alma, cuando fue atrapada culturalmente por sus seguidores, los seguidores, porque así es el ser humano, le empezaron a llenar de misticismo, de creencias ciegas, de que si le rezas hace esto, si le ofreces esto hace aquello, de que si lo pones debajo de la almohada hace aquello, o sea, una serie, y cada vez que pasa el tiempo se van enriqueciendo más y más las supersticiones con respecto a una figura, pero ninguna de esas figuras en su existencia propiamente dicha, ninguna de esas figuras dijo eso, ninguna dijo, adórame así, así, ponme debajo de la almohada, méteme dentro del zapato, cuélgame detrás de la puerta, ninguna dijo eso, eso vino después creado por la superstición cultural. Todas esas figuras lo único que indicaron fue hacia la suprema personal de Dios. Ellas lo único que indicaron fue sigue una vida o encamínate en el conocimiento sobre el servicio devocional directo a la suprema personalidad de Dios, porque eso es lo que yo he hecho y es el método que yo te estoy recomendando. Entonces, en el verso dice, aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Vamos a recordar que hay un verso anterior, capítulos anteriores, que decía que allí donde esté tu mente en la hora de tu muerte, entonces allí será tu próxima vida, ¿ok? Aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres, y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. O sea, su adoración, a lo que usted dirija su adoración, es el modo en que usted está preparando su próxima vida. Su próxima vida. Los estados de conciencia son ilimitados. En el mundo material los estados de conciencia son ilimitados, así que hay cuantos planetas o estados de conciencia uno puede imaginarse. Eso no tiene límite. Por tanto, quiere decir que hay ilimitadas maneras de caer en un estado de conciencia que aún pertenezca al mundo material. Entonces, si usted muere siendo un gran adorador de un determinado semidios, y usted fue perfectamente adorador de ese semidios y se transformó en virtud de su adoración, entonces usted, si tiene suerte, va a aparecer en su próximo estado de conciencia en una relación directa en el plano de conciencia donde habita ese semidios. Evidentemente, un plano de conciencia material, usted va a poder ahí ofrecerle servicio directamente, gozar de los poderes y beneficios de ese servicio por un tiempo limitado. Después usted tiene, como decía en versos anteriores, que volver a planos de conciencia inferiores cuando se le acabe el cúmulo, por decirlo así, de saldo bancario por adoración que usted estableció. Si usted adora constantemente a sus antepasados, una práctica muy común en los países latinos, adora a sus, por ejemplo, hoy es el día, se celebra el Día de los Fieles Difuntos, muchas personas van al cementerio, en México se hace muchas fiestas, otras personas aún guardan la tradición de ofrecerle comida a los difuntos, etcétera, etcétera, porque se dice que se conmemora el día, por llamarlo así, en que los difuntos entonces vuelven al aspecto de vida material en el sentido de que su presencia puede disfrutar de lo que los familiares le ofrecen. Entonces muchas personas guardan esa tradición. Entonces cuando usted se centra mucho sus personas difuntas y usted muere muy centrado en esos difuntos, entonces usted irá al plano de conciencia de esos difuntos. O sea, usted sin duda alguna se va a reunir con esos difuntos a los que usted adora, que están en un plano de conciencia determinado. Los que adoran a los fantasmas, los que adoran, o sea, sigue diciendo, aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus, o sea, diferentes espíritus o fantasmas que ya no son familiares difuntos, son otro tipo de existencia, bueno, entonces nacerán entre esos seres. Y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. Si uno comprende esto y uno reflexiona durante un buen tiempo, uno tiene tarea porque uno va a cuestionarse mucho
¿A qué está entregando su atención? ¿A qué está entregando su corazón? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento de la tradición cristiana se dice que allí donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. O sea, allí donde esté aquello que tú adoras o aquello que es importante para ti, allí va a estar tu corazón. Eso es común, por ejemplo, este texto también sirve para cuando sentimos una gran tristeza que se ha mantenido en el tiempo por la pérdida de un ser querido. Usted debe saber que esa tristeza evidentemente viene del apego a ese ser querido, cosa normal, pero también es normal que con el tiempo esa tristeza vaya siendo reelaborada y usted simplemente asimile la pérdida y continúe recordando ese ser querido, pero sin apego. Entonces, porque cuando usted mantiene esa tristeza y usted continúa, comienza a adorar a ese ser que ya no está y siempre está pensando en él y colocándole ofrendas y pasaron los años y los años, entonces usted debe saber, claro, si ese es su deseo, perfecto, usted debe saber que cuando usted muera, cuando usted termine esta existencia, lo más probable es que usted aparezca o se le dé por un tiempo determinado una existencia en el plano de conciencia donde está ese individuo. Si ese individuo ya está en el plano de conciencia material concreto, o sea, ya ese individuo ha nacido bajo la forma de otro ser humano, entonces usted, si está listo para tomar otro cuerpo objetivo, otro cuerpo así grotesco, o sea, visible, usted va a nacer o en la misma familia o de alguna forma en una familia que la vida va a ir acercándolo a esta persona en la cual usted añoraba cuando murió. Pero si usted no está, sus condiciones kármicas no están listas para que usted asuma un cuerpo material completo, entonces usted se va a quedar en un cuerpo sutil, bien formado o mal formado, pero entonces usted va a aparecer cerca de donde esta persona encarna. O sea, usted va a ser una compañía muy cercana. Las compañías muy cercanas, cuando no hay una relación consciente, o sea, lo que llaman alguien que tiene cierta capacidad de relacionarse con otra forma de existencia, y eso cuando no hay esa capacidad, entonces tanto al que estás acompañando, o sea, puedes crearle perturbación, como tú también puedes crearte sufrimiento al estar cerca de alguien por quien sientes añoranza todavía, deseas relacionarte con esa persona, indicarle cosas, protegerla, cuidarla, ayudarla, pero no puedes hacerlo porque no tienes la capacidad para eso ni estás en el mismo estado de conciencia, así que simplemente va a traer más sufrimiento para ti. Entonces, desde ningún punto de vista es favorable. Cuando único es favorable eso es, por ejemplo, es cuando alguien con cierta capacidad ya desarrollada, entonces conscientemente puede ayudar incluso a esa compañía que tiene cerca, a ayudarla a perfeccionar, o sea, ayudarla a iluminarse, ayudarla a adquirir conocimiento y dirigirla hacia el servicio de Dios. O sea, el predicador perfecto, las grandes almas dirigen a todos al servicio de Dios, tanto aquellas personas visibles que se cruzan en su camino, tanto como las presencias no visibles que se cruzan en su camino. A veces las grandes almas y las no grandes almas también se dan cuenta de ciertas presencias no visibles materialmente que se cruzan en su camino. Llámense espíritus, fantasmas, como lo quieran llamar. Y entonces esa gran alma no ve la diferencia entre usted como cuerpo material, el otro como cuerpo mental, el otro como cuerpo de fantasma. Él no ve la diferencia, él simplemente ve almas en determinado estado de conciencia y él simplemente, gracias a su visión de servicio devocional o visión de amor por Dios, siente compasión y comienza desde su establecimiento en el amor por Dios, comienza a hablarle, a iluminar. Este hablarle es desde la conciencia, no es un hablar verbal, a tener un intercambio, porque se da cuenta de los temores que hay en ese entidad viviente, de los miedos, de las ataduras que la mantienen todavía en ese estado informe de conciencia. Entonces él comienza a, en virtud del amor por Dios, a tratar de hablarle y mostrarle que eso no tiene sentido, como ya él puede estar completamente libre, trata de ayudarlo a procesar todos sus temores, odios, rencores, iras, cosas pendientes, etcétera, etcétera, hasta que logra, en virtud de su propia compañía de intercambio, liberarlo por completo y mostrarle la presencia del Señor. O sea, lo lleva a la presencia del Señor y esa alma entonces puede
abandonar ya ese estado de conciencia intermedio y quedar en la libertad de amor puro por Dios. Pero ese trabajo conscientemente, de manera consciente, que es como se debe hacer, solamente lo puede hacer una persona que esté correctamente establecida y purificado en el estado de conciencia de Dios o el estado de conciencia de Krishna. Hay personas que tienen la capacidad para ver de vez en cuando estas presencias, pero no tienen todavía la capacidad suficiente ni desde el conocimiento ni desde la pureza de corazón para guiarlas adecuadamente. Pero sin embargo algunas se aventuran a hacerlo, porque como tienen la capacidad de simplemente a veces verlas o escucharlas, se aventuran a hacerlo. Pero como ellos mismos tienen todavía algunos temores y oscuridades en su corazón, entonces no van a poder iluminar por completo a esa persona o a esa entidad viviente que está en ese estado. Y entonces, sin embargo, establecen una relación y esta relación puede venir en un desastre. Tanto en un desastre psíquico para aquel que se ha atrevido a establecerla, un desastre físico desde el punto de vista de la salud corporal, o simplemente un desastre o retroceso o desviamiento desde el punto de vista espiritual. Entonces lo mejor que podemos hacer es nunca sentirnos capaces de nada en ese sentido y si no, ponerlo todo en presencia del Señor. Si quieres intervenir por alguien, ya sea visible o no visible, simplemente pónselo al Señor. Señor, mira, tú eres misericordioso, por favor, interven, ocúpate, que tu amor llegue a tal persona, a tal entidad viviente, bla, 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 porque yo deseo ayudarlo, pero soy incapaz de hacerlo, Señor, bla, 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 todo lo que usted quiera decirle, pero póngalo siempre en presencia de Dios. El devoto puro nunca se siente capaz de ayudar a nadie, él simplemente se siente capaz de poner a todos en presencia de Dios y él sabe que el Señor es aquel que puede ayudar de forma perfecta y maravillosa y así se ahorra problemas. Con respecto a esto de la relación indirecta o de oración indirecta con Dios, quiero compartirles un texto de la literatura védica que se encuentra en el Srimad Bhagavatam para que vean ustedes, o sea, si vamos a la literatura védica como cualquier otra cultura, van a darse cuenta que viene una cantidad de sugerencias de adoraciones que eso es increíble. Si quieres esto, adora fulano, si quieres aquello, adora mengano, si quieres no sé qué, adora lo otro, si quieres no sé cuánto, o sea, una cantidad de adoraciones tremendas, o sea, quiere decir que la variedad de posibles adoraciones es ilimitada, o sea, que es ilimitada los senderos o las posibilidades de tomar un camino indirecto que nos puede confundir y apartar por gran tiempo y por muchas vidas de Dios. Alguien me podría decir, pues sí, pero quizás después yo con el tiempo pueda salir de eso y volver al Señor Supremo. Sí, con el tiempo significa muchas vidas, pero la pregunta es, entonces, ¿tienes tú la certeza de que lo vas a poder hacer? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿tienes la certeza de que lo vas a hacer pronto? Lo tercero, ¿tienes la certeza de cuando lo logres hacer, que logres tomar de nuevo un cuerpo humano? ¿Tienes la certeza de que vas a tomarlo en unas condiciones propicias, o sea que el planeta Tierra va a estar en condiciones adecuadas para que tú fácilmente te entregues a Dios? O sea, no tenemos ninguna de esas certezas. El proceso sí puede ocurrir, pero la incertidumbre es tan grande que aventurarse en esa idea es un suicidio. Por eso el devoto es la persona que en algún momento ha determinado no aventurarse en esa loca idea. No, bueno, después quizás con el tiempo ya yo me entregué al Señor, Él ha visto que eso es de mucha incertidumbre y simplemente decide tratar de hacerlo ahora que tiene un poco de conciencia y que tiene más o menos las condiciones creadas para encaminarse en ese sendero. Voy a comentarles el texto que les leía, que les decía sobre la literatura védica. Escuchen esto, que miren esto, qué curioso, dice. Aquel que desee absorberse en la refulgencia del Brahmayoti personal debe adorar al amo de los Vedas, o sea, al señor Brahma o Brahpasti, el erudito sacerdote de los Vedas. Aquel que desee tener una vida sexual poderosa debe adorar al rey del cielo, Indra. Y aquel que desee tener una buena descendencia debe adorar a los grandes progenitores, conocidos como los Prayapatis. Aquel que desee tener buena fortuna debe adorar a Durga, la superintendente del mundo material. Aquel que desee ser muy poderoso debe adorar al fuego,
Y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los vasos. Si uno desea ser un gran héroe, debe adorar a las encarnaciones Rudra del señor Shiva. Aquel que desee tener una gran provisión de granos y cosechas debe adorar a Aditi. Aquel que desee llegar a los planetas celestiales debe adorar a los hijos de Aditi. Aquel que desee tener un reino en el mundo debe adorar a Vishwadesa. Y aquel que quiera ser popular entre la gente del pueblo debe adorar al semidios Sadhya. Aquel que desee tener una vida larga debe adorar a los semidioses conocidos como los Asvinikumaras. Y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte debe adorar a la tierra. Aquel que desee tener estabilidad en su cargo debe adorar al horizonte y la tierra en su conjunto. Aquel que desee ser hermoso debe adorar a los hermosos residentes del planeta Gandharva. Y aquel que desee tener una buena esposa debe adorar a Apsaras y a las frívolas muchachas de Urvasi del reino celestial. Aquel que desee tener el dominio de otros debe adorar al señor Brahma, el líder del universo. Aquel que desee tener una fama tangible debe adorar a la personalidad de los semidioses. Aquel que desee tener un buen saldo bancario debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito, debe adorar al señor Shiva. Y si desea tener una buena relación matrimonial, debe adorar a la casta diosa Uma, la esposa del señor Shiva. Y así sigue explicando, debe adorar esto, debe adorar aquello, debe adorar a no sé cuánto. Fíjense cuántas oportunidades de adoración indirecta y potenciales oportunidades de desvío. Ahora, sin embargo, escuchen lo que dice en el siguiente verso, ¿no? En el otro, después de ese mismo texto de los Vedas, dice: pero una persona que tenga una inteligencia más amplia y avanzada, ya sea que esté llena de todos los deseos de disfrute material, o que ya no tenga ningún deseo material, o que ande buscando la liberación, en cualquier caso, esa persona debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. O sea, inteligencia superior significa darte cuenta que detrás de todas esas personalidades que pueden darte este regalo, que el regalo, se encuentra la gran personalidad, que es la personalidad suprema, pero no es ninguna de ellas. Entonces, lo más lógico e inteligente es adorar. Si vas a adorar a alguien, si quieres adorar a alguien poderoso, entonces adora al más poderoso de todos los poderosos. Eso es pensar con inteligencia. O sea, en vez de adorar al director de una empresa o a un ministro, si vas a adorar a alguien con poder, ve y adora al presidente. O sea, adora al rey, no adores al duque, ni al marqués, ni al soldado, ni al héroe. Adora al rey. Entonces, en el verso siguiente a ese dice: todas las diferentes clases de adoradores de los múltiples semidioses, o sea, todos aquellos que se dedican a adorar diferentes formas indirectas o que son diferentes al Señor Supremo, dice, todas las diferentes clases de adoradores de los múltiples semidioses pueden obtener un beneficio más perfecto. El beneficio más perfecto de todos, que consiste en sentir una atracción resueltamente fija y espontánea por la suprema personalidad de Dios. O sea, ese es el beneficio más grande de todo, despertar amor por Dios. Solo si se relacionan con el devoto puro del Señor. O sea, ahí en ese caso el Srimad Bhagavatam, después que habló de diferentes tipos de adoración que te pueden dar diferentes tipos de regalos independientes o de cumplir diferentes deseos, habla que una persona mucho más inteligente se da cuenta que detrás de todos esos
personalidad se encuentra la gran personalidad, entonces se dedica a adorar a esa gran personalidad, porque si los otros pueden otorgarte un deseo pequeño o específico, esta gran personalidad sí puede otorgarte todos, porque ella es la dueña de todo. Entonces, por eso la literatura recomienda en su conclusión que tanto el que desee prosperar materialmente, como aquel que ya no desee nada materialmente, como aquel que desea alcanzar la liberación, lo más conveniente es que se dedique a la adoración del Supremo, Señor Supremo. Y esta adoración del Señor Supremo o la obtención del amor puro por Dios solo puede ser otorgada, o sea, la semilla de este amor puro por Dios, por un devoto puro del Señor o un representante fidedigno y sincero del Señor. Esto se queda para reflexión, no es para entrar en disputa de que si yo adoro a este, tú adoras a aquel, el otro adora a no sé quién, ni que nadie se sienta confundido ni herido. Es simplemente para que reflexionemos con calma e inteligencia desde la quietud y la calma de nuestro corazón, con una mente abierta y con la mirada puesta a los pies del Señor. Que la gracia y el amor nos acompañe, que la bendición de su espíritu de amor en algún momento entre en nuestros corazones y lo vaya llenando por completo, porque sólo así es que lograremos alcanzar la felicidad y la paz que toda criatura anda buscando desde los tiempos de los tiempos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.